Esta noticia sí que es muy lamentable. Dos jóvenes que mueren cuando realizaban trabajos de limpieza en el área de cocina de este restaurante McDonald's en Pueblo Libre. Según las primeras investigaciones, los trabajadores se habrían electrocutado. Ella de 18 años y él de 19. Toda una vida por delante que se apagó en un abrir y cerrar de ojos. La joven pareja nunca se imaginó que encontrarían la muerte en su mismo centro de trabajo. A Gabriel Campos Zapata y Alexandra Porras Inga se les apagó la vida debido a una descarga eléctrica en este local de Pueblo Libre. Los dos se han electrocutado, ambos han estado en la zona de la cocina. Dicen de que a Alexandra le tocaba estar arriba y que Gabriel estaba abajo y que después ellos han escuchado los gritos y que bueno, ahí pasó. Según las primeras indagaciones, la pareja de jóvenes que cubría el turno de madrugada se encontraban realizando las labores de limpieza del área de cocina. Un cable expuesto cerca a las máquinas, según cuentan los familiares, produjo un aparente cortocircuito afectando a uno de los jóvenes y su compañero, por tratar de ayudarlo, también recibió la fatal descarga. ¿Qué ha pasado? Que de este tipo de instalaciones, que son prohibidas, deben haber habido anteriormente. Ellos han estado baldeando, evidentemente ha habido un corto o un cable suelto, y si están sobre agua, evidentemente se van a electrocutar. El hecho ocurrió alrededor de las 4:30 de la mañana del domingo, y los familiares denunciaron que recién fueron avisados 3 horas después. El tema es que ellos le han avisado a su mamá recién a las 10 de la mañana. Entonces, son muchas incongruencias de parte de ellos, porque ellos dicen que ellos no tenían la información correcta aquí, que ellos han tenido que comunicarse con la central para que ellos le den la información del teléfono, la dirección. A la mamá de Gabriel tampoco. Escenas de dolor y rabia se vieron en los exteriores del local de comida rápida. Familiares y amigos de la pareja no podían creer lo sucedido. Sus compañeros de trabajo prefirieron guardar silencio. Familiares de las víctimas responsabilizaron a la empresa por lo ocurrido, debido a una aparente falta de seguridad. Cuando mi hermana entró a verla, ella está con sus zapatillas que ella tiene, normal, o sea, no tuvo ninguna bota de seguridad en el caso, porque a ellos los hacían baldear, ¿no? O sea, no entendemos cómo. Se supone que todas las máquinas son eléctricas y ellos pasan un curso de cómo funciona todo. Entonces, ¿cómo no les pueden dar? Ok, si se los dieron y ellos no se los pusieron, ¿dónde está el administrador, el responsable, para que les diga cómo vas a hacer así tu trabajo? Y es que en un breve recorrido por los alrededores del local, se pudo observar que algunas conexiones se encontraban expuestas. Esto es totalmente inseguro. ¿Y qué es lo que ha pasado? Esto domésticamente es inseguro. Internacionalmente, en un local público donde ya vienen niños, es imposible que exista esto. Alexandra Porras era hija única y trabajaba de noche para pagar sus estudios. Siempre alegre y carismática, compartía su tiempo entre la universidad y su empleo. Sí, es una estudiante que con esto ella se pagaba sus estudios. O sea, lo mismo que Gabriel. O sea, no entendemos y hasta ahorita seguimos en lo mismo. Gabriel Campos era su enamorado y juntos trabajaban desde hace más de 6 meses. Salir adelante para apoyar a su familia era su principal sueño. Personal de criminalística llegó a este lugar para recabar información de lo ocurrido. En el área de cocina, los peritos recogieron las pruebas que darán más luces de lo que en realidad sucedió aquella madrugada, donde 2 vidas se apagaron de manera inesperada. En un comunicado, la empresa McDonald's lamentó lo sucedido con 2 de sus colaboradores y se comprometió en apoyar a los familiares. Agregó que aportarán todo lo necesario para el esclarecimiento de lo sucedido. La Municipalidad de Pueblo Libre, por su parte, clausuró de manera temporal el local. Los restos de Alexandra y Gabriel fueron llevados a la morgue central de Lima. Una tristeza enorme, ciertamente, y sobre el dolor por la partida de estas 2 personas muy jóvenes, Alexandra Porras y Gabriel Campos, se suma, ¿verdad?, el trato que, según los deudos, viene siendo hostil por parte de la empresa McDonald's.
Ellos desde muy temprano están en diversas entrevistas en medios de comunicación denunciando no solamente la reacción o la poca reacción que ha tenido esta empresa, sino también denunciando que habían ciertas irregularidades. Y todo ello lo vamos a conversar más adelante acerca de las condiciones laborales de estas personas. El superintendente nacional, mientras tanto, de Sunafil, Juan Carlos Requejo, ha informado que McDonald's puede recibir una sanción de hasta 200.000 soles si encuentran responsabilidad por muerte de los trabajadores. En una entrevista con Canal N, el funcionario señaló que están haciendo las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo esta tragedia. Agregan que es probable que el pozo a tierra no estaba correctamente instalado. Ha informado que a mediados de este año hubo una inspección en este establecimiento, pero no encontraron ninguna irregularidad. Sin embargo, expresa que la empresa ya ha sido multada. Antes, pues hubo algunos trabajadores que denunciaron que no estaban en planilla y que tenían jornadas laborales de 12 horas. Ahí las condiciones de seguridad de salud, como bien decía, si tienen los elementos de protección personal acordes con la labor que ellos realizan, el tema de las botas, de los guantes, el tema del pozo a tierra. Preliminarmente nuestros fiscalizadores han verificado que existe pozo a tierra. Si existe un pozo a tierra y ha sucedido ese incidente, quiere decir que probablemente no estaba correctamente instalado. ¿Cuál es la máxima sanción que podría dar Sunafil en caso encuentre responsabilidad administrativa? Claro, o sea, bordea casi los 200.000 soles, sin perjuicio de que adicionalmente se le pueden incorporar infracciones temas laborales, temas de horas extras. Eso podría ir incrementando la multa dependiendo de cuántos trabajadores estén involucrados en el tema. El administrador, la máxima autoridad administrativa, estamos hablando de la empresa McDonald's, la empresa Arcos, entonces tienen responsabilidad incluso hasta penal por poner en riesgo la vida de sus trabajadores. Nosotros justamente en esa línea... ¿Y la responsabilidad en este caso sería de quién? ¿Del administrador? Claro, es del gerente general, ¿no? Del gerente general. Todos los detalles llegan a ser incluidos en la investigación y de hecho van a evidenciar la poca o mucha diligencia que ha tenido la empresa en este caso. El hecho de denunciar no puede ser materia de despido. O sea, le correspondería a una sanción y ese es un tema grave. Sanción, no, bueno, las sanciones podrían llegar hasta los 10.000 soles por trabajador. Podemos también suspender las actividades si llegamos y detectamos un riesgo grave inminente. En este local nosotros lo hemos visitado en mediados de este año. Mediados de este año como consecuencia de un operativo, y al momento de la visita no se detectó en ese momento ningún problema. Bueno, y mucho se está hablando sobre las condiciones laborales a raíz justamente de esta tragedia. Para hablar en extenso sobre este y quizás otros casos más que tengamos en la actualidad, estamos esta tarde con el abogado laboralista José Angulo. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por estar aquí. No, gracias por invitarme y estar reunidos a conversar ese tema tan doloroso, ¿no? Pero que nos despierta frente a una realidad que quizás está allí, que la padecen miles de jóvenes, ¿no? Y que no se habla hasta que lamentablemente pues ocurra una tragedia. Se ha hablado, por ejemplo, o se ha mencionado que habían algunos trabajadores que ya habían presentado una denunciando justamente las pésimas condiciones laborales, ¿no? Los hacían trabajar 12 horas, no les daban quizás todos los implementos necesarios. ¿Qué tanto puede ayudar todas estas denuncias frente a una demanda que puedan entablar los deudos? Es muy importante, porque Sunafil, que son la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, tiene la posibilidad de hacer estas inspecciones, inclusive o antes o después, en este tema que ha ocurrido, y revisar si es que efectivamente se ha cumplido con todas las obligaciones de prevención que tiene el empleador. Y son muchas, porque se trata de cuidar bastante la vida de los trabajadores y más que nada darles una suerte, o bueno, lo que debe ser el trabajo decente de cada uno frente a un puesto de trabajo. Es decir, nadie está obligado a hacer algo que no quiere hacer. Y en este caso tú pones a disposición tu trabajo para ir a trabajar y producir a favor de un tercero. Claro, pero por ejemplo, en este caso en particular, si es que Sunafil ya tiene registrados hechos anteriores, es decir, de trabajadores que demandaron a esta empresa por las condiciones que se les daba para trabajar. Ahí podría haber dos temas. Uno, que sean las mismas condiciones que han llevado a este incidente o accidente. Ahí podría haber una suerte de reiterancia de parte del empleador, por lo cual la multa obtiene una sobretasa mayor. Ese es el primer punto. Segundo punto, podría haber tal vez una responsabilidad penal,
ya que si es que SUNAFIL hubiese determinado que efectivamente había un hecho que debía corregirse y no se corrigió, y esto causa el accidente o fue el causante de este accidente, se puede dar una responsabilidad penal por la plana gerencial o quien tenía la decisión de la empresa para poder no cumplir con esta obligación. Ahora, ¿y esto se activa de oficio? ¿O alguien tiene que presentar la demanda en SUNAFIL? En SUNAFIL tiene la oportunidad, se puede actuar de oficio o se puede presentar con una denuncia, la cual puede ser virtual o por escrita, personal o por un tercero inclusive. Pero SUNAFIL, y entiendo por lo que ha sucedido, los hechos, es que ya ha empezado a hacer una investigación de oficio sobre qué es lo que ha sucedido. Como ellos tienen esta posibilidad de entrar y revisar todos los registros, tienen inclusive o la decisión o el hecho que tomen, el resultado final del informe, va a poder servirles a los deudos si es que existe algún grado de responsabilidad o incumplimiento para poder requerir ante un juez una indemnización por los daños que ha ocurrido, ¿no? Por esta... Esto en paralelo a la multa. Esto en paralelo a la multa o inclusive paralelo a responsabilidad penal que pueda llevarse. Ahora, pero hablamos de dos personas que son bastante jóvenes. Tengo entendido que en el caso de Alexandra tenía poco tiempo trabajando aquí, es decir, 6 meses o 3 meses. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Cuál es la cobertura que tiene un trabajador frente a una situación trágica como lo que ha sucedido? Quisiera yo separarlo en dos partes. Uno, sobre el deber de protección que tiene la empresa frente a sus trabajadores, que era un poco lo que te comentaba. Es decir, cada trabajador no hace el trabajo de gratis. Es decir, yo hago mi trabajo a favor tuyo, produzco a favor tuyo, claro. Tú cuídame, porque si yo no estaría acá. Pero también hay estas benditas escalas, pues, ¿no? Que consideran si es que un trabajo es de alto riesgo o no es de alto riesgo, ¿no? Y según la categoría, ¿cómo se calificaría a este tipo de empresas? Claro, toda empresa, es decir, de acuerdo, es correcto lo que tú has señalado, depende de la actividad y de la actividad que realicen interno, se puede considerar de alto riesgo o de riesgo. Pero aparte de eso, tienen la obligación de crear un mapa de riesgos y un identificador de riesgos por cada puesto de trabajo y cada área de trabajo, se le llama IPERC. Aun cuando sea una misma empresa, dentro de la empresa. Así es. Por ejemplo, en este caso, McDonald's es una empresa de alto riesgo, de bajo riesgo, ¿cómo está calificada? Es por un tema de consumo, que es su obligación principal, es decir, el de brindar bebidas, todo como una suerte de riesgo regular. Pero dependiendo de la maquinaria o la exposición que tenga en cada una, dependiendo de cada máquina, por ejemplo, si tiene una exposición fuerte al calor y la persona que tenga que hacer movimientos o electricidad, como en este caso, podría llevar que esa actividad que haga esa persona sea de alto riesgo. ¿Y cómo varía o para qué es necesario tener el conocimiento sobre la calificación? Si una actividad es de alto riesgo, te deriva dos obligaciones importantísimas. Uno, que tengas que tener exámenes médicos ocupacionales periódicos de cada año. Y segundo, que es lo más importante, activar un seguro complementario de trabajo de riesgo, que es un seguro adicional, una póliza adicional que se le da a esos trabajadores que trabajan en estos altos riesgos y que te da una posibilidad de una pensión en caso suceda una incapacidad permanente y total. ¿Eso es de alto riesgo? De alto riesgo. En ese rubro, por ejemplo, ¿qué tipo de actividades? Por ejemplo, trabajadores que trabajan en altura o en electricidad, con fuego, o realizando cortes. Ahora, es una lista muy extensa. Nos mencionaba usted, José, que esta empresa McDonald's podría calificar como empresa de mediano riesgo. Así es. Y en ese caso, ¿hay pólizas y hay requisitos? O sea, ¿el trabajador tiene que tener un tiempo determinado en la empresa? Ninguno. Desde el día 1, cada empresa, así sea el más bajo riesgo, tiene la obligación de entregarte un identificador de riesgos, tu examen médico, y en ese mapa de riesgos decirte cuáles son los riesgos que pueden estar dentro de tu puesto de trabajo y la actividad que vas a hacer. Darte todos los equipos de protección personal, que se llaman EPPs. Capacitarte para la maquinaria específica con la que vas a utilizar, como también la general en caso tengas que realizar. ¿Qué sucedería en casos de un accidente, un desastre? Por ley tienen que estar capacitados por lo mínimo 4 veces al año en temas de seguridad y salud en el trabajo. Pero estos chicos tenían 3 meses. Desde el día 1 tiene que haber Deberían estado. haber
sido capacitados. Exactamente. No lo sabemos, porque claro, todo esto está en investigación, pero deberían, es decir, por ley. Uno no lo puede mandar a un trabajador a que revise o modifique una máquina o haga algo con una máquina si no le he enseñado a utilizar la máquina. O sea, los chicos que han perdido la vida deberían haber tenido un identificador de riesgo, los implementos para realizar su trabajo y la capacitación. Sí, además de otros documentos. ¿Se activa alguna póliza? En este caso va a depender de si es que la empresa, porque la empresa también puede haber hecho voluntariamente contratar un seguro complementario de trabajo de riesgo, es completamente facultad de la empresa. Si es que lo tuviese, se activa ello; si es que no, se activará el de salud regular, y si es que estaban aportando tanto ONP o AFP, posiblemente les den el monto de aporte a los deudos, ¿no? Ahora, más los gastos funerarios que salud lo pueda pagar, reembolsar pues a los deudos que tengan que hacer esos gastos. Si no tenían una póliza de riesgo externa, ¿no? Podrían tener una póliza de salud regular. ¿Cuál es la cobertura? ¿Qué es lo que cubre una póliza como esa? Claro, esa es la común que tienen todos los trabajadores, que es salud, si es que no vas por un tema privado, que puede ser complementario. Y en salud te cubre accidentes desde el día 1 y temas médicos a partir del tercer mes. Entonces uno ya obtenido el tercer mes puede ir y coberturarse en salud, ver algún tema, inclusive ahí entran las incapacidades o descansos médicos que son reembolsables, o temas de maternidad, ¿no? O paternidad, dependiendo de cada caso. Pero en casos de fallecimiento, ¿qué alternativa tiene el trabajador? En caso de fallecimiento solo va a obtenerse, en caso de salud, la devolución de los gastos en temas funerarios. Si hubiese tenido un seguro de vida ley, que se activa recién obligatoriamente a partir de 4 años, tendrá el seguro, ¿no? La póliza que se da, que puede llegar desde 18 hasta 36 sueldos. Ahora, esto es lo que en términos de protección deberían haber tenido y lo que tendrían que tener, ¿no?, otros trabajadores y lo que debieron tener los chicos que han fallecido. ¿Qué le corresponde ahora a la familia una vez que pase estos momentos de duelo, ¿no?, y tengan la fuerza o recobren la fuerza necesaria para poder accionar contra esta empresa? Claro, y es muy importante, ¿no?, porque a veces es el momento en que uno está y no hace mucho, no desea hacer mucho, pero lo primero hay que tener en consideración que tienen 10 años para plantear alguna demanda de indemnización por daños. Eso se hace a través porque había una relación de trabajo, a través de un juzgado de trabajo que tiene unos plazos más rápidos que los regulares, y se pide ahí los daños que se puedan dar, como puede ser los dejados de percibir si es que dependían, por ejemplo, no conozco, pero si por ejemplo tenía un menor de edad que estaba a su cargo, podría pedir ahí una suerte de pensión, inclusive los daños adicionales que se le llama lucro cesante, daño moral o daño a la persona, y que estos pueden variar dependiendo del tipo de trabajo, de la responsabilidad del empleador, si incumplió, inclusive del proyecto de vida de cada de los trabajadores. Son muy jóvenes, podría llevar a un pedido mayor, ¿no?, porque dependerá de cuánto era su valor de sueldo. Son cosas que valorará el juez posteriormente para determinar la cuantía de cuánto se le tendría que dar. ¿Cuánto tiempo normalmente tardan este tipo de juicios? En un primer momento, que es una primera instancia, puede demorar de 6 meses a 1 año. Y una segunda instancia que puede durar casi lo mismo en ese tiempo, dependiendo de los tipos juzgados, porque lamentablemente el Poder Judicial está abortado de demandas. Tienen recarga. Inclusive podría llegar, dependiendo de la cuantía, a la Corte Suprema, y ahí estaríamos hablando de 1 año adicional. Entonces, en contexto podría ser de casi 3 años para obtener un resultado final. Bueno, es penoso, ¿no? Pero hay que saber de todos estos temas, sí, ¿no? Lamentablemente esto ha sucedido y vamos a estar atentos a las investigaciones. Gracias por estar aquí por esta tarde. José Angulo, abogado laboralista, vamos a conocer algunos detalles sobre protecciones que tienen que tener los trabajadores.